Objetivo a retener al 80% de los espectadores. En el primer minuto orden cognitivo en dolor, Seuji y USI y de ADE, Esperanzau. Hay un canal de agua de 33 kilómetros de ancho. 33 kilómetros, y ese canal tiene el mundo entero de rehén. Desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron la operación Furia Épica contra Irán, ese estrecho, el de Hormuz, está parcialmente bloqueado. Fuentan CNN. 28 de febrero 2026. Y eso significa que el 20% del petróleo y gas natural del planeta no llega a donde tiene que llegar. Funch. Reuters. March 2026. El barril de petróleo pasó de $67 a más de 115 en fuente en Brent Spot. Trading Economics, mayo 2026. La gasolina en Estados Unidos ya supera los $4 por galón por primera vez en más de 3 años. Fuente en Trading Economics, mayo 2026. La inflación en EU saltó a 33% en marzo y se espera que llegue a 37% en abril, el nivel más alto desde 2023, Anfuentan BLs, proyección Trading Economics. Pero aquí está lo que pocos están diciendo. Esto no es solo un problema energético, es la trampa más vieja de la economía moderna. Se llama estanflación. Y ya está llegando a tu bolsillo, aunque no vivas cerca de ningún estrecho. En los próximos minutos te voy a explicar 3 cosas. Primero, qué está pasando exactamente con Hormuz y por qué esto no tiene solución rápida. Segundo, cómo el mecanismo de la estanflación viaja desde el Golfo Pérsico hasta los mercados, el empleo y la canasta básica en nuestra región. Tercero, qué puedes hacer ahora mismo con esa información independientemente de si estás en México, Colombia, Argentina, España o en Estados Unidos. Empezamos. Una familia en nuestra región que planeaba renovar su auto este año hizo los cálculos la semana pasada. Entre el aumento del combustible, la cuota del préstamo, con tasas que no baja N- y la inflación en el supermercado, decidió postergarlo, no porque gastó más, sino porque el margen que tenía ya no existe. Bridge. Y eso no es anecdótico, es el patrón que están registrando los bancos centrales de toda la región. La Agencia Internacional de la Energía calificó el cierre del estrecho de Hormuz como la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado global del petróleo. Fuenchi, IEI, marzo 2026. No, es retórica. Los números lo confirman. 158 millones de barriles diarios quedaron atrapados sin posibilidad de exportación. Eso es aproximadamente el 15% de la producción mundial de petróleo. Fuente Anti-Objective, Juan I. Iranzo, 12 de mayo 2026. El cierre inmovilizó el 75% de las exportaciones energéticas de los países del Golfo e Irak en Fuenten Ibid. La última vez que hubo una disrupción de esta magnitud fue el embargo árabe de 1973, hace más de 50 años. Fuenten Ibid. 50 años. ¿Y cuánto le cuesta esto a América Latina y España? En Colombia, la inflación en hogares vulnerables llegó a 568% anual en abril. La canasta de alimentos sube 671% interanual. El transporte urbano ya acumula un 1029% en lo que va del año. Fuente en el tiempo, 12 de mayo 2026. En México la inflación de abril llegó a 445% y el gobierno tiene un acuerdo con gasolineras para mantener la gasolina por debajo de 24 pesos por litro. Pero ese techo tiene fecha de vencimiento. Fuente INEGI en puntual, 8 de mayo 2026. En Argentina, solo los combustibles subieron un 9% en marzo, los pasajes de avión un 24% y el transporte interurbano un 22%. Fuente en CNN en español, 27 de abril 2026. En Chile, el gobierno modificó el mecanismo de estabilización y el diésel subió 580 pesos por litro. Fuente La República P, 25 de abril 2026. En España, el Euribor sube con fuerza ante tanta incertidumbre, presionando las hipotecas, y la eurozona creció solo 0,1% intertrimestral en el primer trimestre de 2026. Anfuenta Eurobor.es, CaixaBank crece, mayo 2026. Pero lo interesante no es solo que los precios suban, lo interesante es el mecanismo detrás, porque cuando entiendes por qué esto pasa, también entiendes cómo protegerte. Y hay un dato que la mayoría de los medios no está poniendo en contexto. Te lo explico ahora. Curiosity Gap. Uno guarda esto en mente ahí. Hay una razón por la que los bancos centrales están completamente paralizados, y cuando lleguemos al final de este video, vas a entender por qué eso puede ser más peligroso que el precio del petróleo en sí mismo. Pattern Interrupt. Primera causa. Quiero que pienses en algo. El estrecho de Hormuz tiene 33 kilómetros en su punto más angosto. Para visualizarlo, es menos de la distancia entre el centro de Ciudad de México y el aeropuerto. Menos de 33 kilómetros. Y sin embargo, por ahí pasa o 20% de todo el petróleo y gas natural del planeta. No existen rutas alternativas a escala suficiente. No hay un oleoducto que reemplace ese flujo. Si Hormuz se cierra, el mundo tiene un problema de suministro que no puede resolver en semanas. Fuente Angta Andatasur, 2026. Eso significa que el precio del crudo sube no porque de repente haya menos petróleo en el mundo, sino porque el petróleo que existe
no puede llegar a quien lo necesita. Y eso se traduce en que incluso países que no dependen de Oriente Medio para su petróleo pagan el precio, porque los mercados de futuros fijan un precio global. Impacto en tu bolsillo: todo lo que se transporta en camión, avión u barco, que es prácticamente todo lo que compras, cuesta más. Dato inesperado: o más se adena causal profunda, to 5 o'clock, to 6 o'clock. Pero hay algo que muy pocos están mencionando. Escúchalo bien, porque es el dato que cambia todo el análisis. Incluso si el estrecho de Hormuz reabriera mañana, Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, advirtió que todavía tomaría meses que el mercado volviera a equilibrarse. Fuente Saudi Aramco, and CNN, 11 de mayo 2026. Esto no es una crisis de días, es una crisis de meses. Y aquí es donde tengo que decir algo que me parece importante. Cuando los medios dicen, la crisis se resolverá cuando termine la guerra, están siendo demasiado optimistas, porque el mercado energético no funciona como un grifo que abres y cierras. El daño a la cadena de suministro ya está hecho, y tardará semanas o meses en normalizarse, aún en el mejor escenario. El mecanismo de transmisión ALATAM. Los precios del petróleo suben. Eso significa que los costos de logística y transporte suben en toda la cadena productiva, y eso se traduce en que los bancos centrales que ya esperaban bajar las tasas de interés este año, no pueden hacerlo porque la inflación los obliga a mantener o subir. Impacto en tu bolsillo: tu crédito sigue caro, tu hipoteca sigue cara. Las empresas no contratan porque el crédito está caro. El empleo se estanca. La Reserva Federal mantuvo las tasas en 35-375% por cuarta reunión consecutiva en abril, y la votación fue 8-4, la más dividida desde 1992, Fuentan Fed, FOMC, and CNN, Bankinter. Abril 2026, el BCE y el Banco de Inglaterra también en pausa. Los bancos centrales de Brasil, Colombia, Perú, que Citi señala como ejemplos de prudencia, enfrentan el mismo dilema. Si bajan las tasas para estimular la economía, la inflación se dispara más. Si no bajan, el crédito se congela y el empleo sufre. Ernesto Revilla, economista jefe de Citi para América Latina, lo dijo sin rodeos: ya se está empezando a notar el viento estanflacionario que nos trae Irán, a menos crecimiento y más inflación. Y agregó que este podría ser el choque más importante en el mercado del crudo desde los años 70. Fuente en Bloomberg, línea Citi, 29 de abril 2026. Si llegaste hasta aquí, ya entiendes algo que el 90% de la gente que vio el titular no entiende. No se trata solo del precio de la gasolina, se trata del mecanismo completo que conecta un estrecho en el Golfo Pérsico con tu capacidad de ahorro, tu trabajo y el precio de lo que compras. Entonces, ya tienes el qué y el por qué. El problema está encima de la mesa. Y lo interesante es que hay 3 maneras en que esto puede evolucionar en los próximos meses. Una de ellas es más probable que las otras, pero hay una que pocos analistas están calculando, y es la que cambia el escenario completamente. Ahora que sabes el mecanismo, lo importante es ¿qué va a pasar? Y uno de los 3 escenarios que voy a mostrarte afecta directamente a tu dinero esta semana. Un importador pequeño de nuestra región está mirando sus contratos de suministro para el segundo semestre. Cada cálculo que hizo hace 6 meses parte de un precio de energía que ya no existe. Tiene que elegir renegociar, absorber el costo o trasladarlo al consumidor. Bridge, esa decisión, multiplicada por millones de empresas en la región, es lo que determina cuál de estos 3 escenarios se convierte en realidad. Lo que pase en los próximos 3 a 6 meses va a depender de una sola variable en sí: el estrecho de Hormuz reabre o no, y cuándo. Y hay 3 caminos posibles. Según las proyecciones actuales de Deutsche Bank y los analistas consultados por CNN, hay una probabilidad moderada de que se logre un acuerdo de alto el fuego extendido en las próximas semanas. Hay un memorándum de 14 puntos sobre la mesa. Fuenchi, Deutsche Bank, CNN, 11 de mayo 2026. Si el estrecho reabre a finales de mayo o en junio, los precios del petróleo comenzarían a ceder, pero tardarían varios meses en volver a niveles normales. Saudi Aramco lo dejó claro incluso con reapertura inmediata: el mercado no se equilibra antes de 2027. Fuente en Saudi Aramco, CNN, mayo 2026. En este escenario, según el FMI y la UNBAS Unidas, el crecimiento de América Latina llegaría al 21% en 2020 y 6 Fuente en Banco Mundial. Abril 2026. La inflación seguiría elevada durante el tercer trimestre, pero comenzaría a moderarse hacia el cuarto. Los bancos centrales de la región no recortarían tasas antes de septiembre u octubre. Para tu bolsillo, precios altos durante todo el verano y parte del otoño, pero sin descarrilamiento, es incómodo, pero sobrevivible. Este es el escenario más probable, pero hay uno que me preocupa más. El presidente Trump calificó ayer la última propuesta iraní como una basura. El fuego está, en sus palabras, en estado crítico. Fuentan, La Nacional, 11 de mayo 2026. Si el conflicto se prolonga y Hormuz sigue restringido durante el segundo semestre completo, el barril podría superar los $120 de manera sostenida. Fuente ante Objective, Iranzo,
12 de mayo 2026. En ese escenario, el PIB mundial podría caer un 0,3% adicional respecto de las proyecciones actuales, según la Organización Mundial de Comercio en fuente, Organización Mundial de Comercio, The Objective 2026. En un escenario prolongado, el deterioro del PIB mundial podría superar los 35 billones de dólares, o sea el 315% del PIB global. Fuente ante Objective, Iranzo, 12 de mayo 2026. Para América Latina, los países que no refinan su propia gasolina, Chile, Perú, varios de Centroamérica y el Caribe, sufrirían los mayores aumentos. Los bancos centrales estarían forzados a subir las tasas para contener la inflación. Fuente INOSDE y F en Bloomberg Línea, 2026, el crédito se encarecería más. El empleo informal, que ya es la realidad de millones de familias en la región, sentiría el golpe de manera directa. Para España, la eurozona podría contraerse en el tercer trimestre, con impacto directo en el Euribor y las hipotecas variables. Fuente ante Objective, Iranzo, 2026. Para la comunidad hispana, en Estados Unidos, el poder adquisitivo de las remesas enviadas a casa caería porque el dólar compra menos en una región con inflación más alta. Podría, en el peor caso, si se dan las condiciones, pero es un riesgo real que los mercados ya están incorporando en los precios futuros. Este escenario no es el más probable, pero merece atención porque lo estoy viendo en los datos y casi nadie lo menciona. Hay un fenómeno que podría acelerar una resolución más rápida de lo esperado a la cumbre Trump-Xi en Pekín esta semana, los días 14 y 15 de mayo. China importa una parte significativa de su petróleo a través de Hormuz. El cierre del estrecho afecta a China directamente, y si Trump y Xi logran algún tipo de acuerdo para que China presione a Irán hacia la mesa de negociaciones, el escenario cambia completamente. China ya demostró que puede ser mediador. Fue un canal clave en la tregua de octubre de 2025, Anfuenta, Infoba, ante Economist, 9 de mayo 2026. Además, la economía estadounidense tiene hoy una dependencia del petróleo, un 36%, menor por unidad de PIB real que hace 25 años. Fuente ante Objective, Iranzo, 2026. Eso no elimina el golpe, pero lo amortigua más de lo que los modelos de los años 70 predicirían. Si la diplomacia avanza rápidamente y el estrecho reabre antes de julio, los mercados podrían rebotar con una velocidad sorpresiva. Los activos latinoamericanos, que han sido presionados a la baja, podrían recuperarse, y los bancos centrales tendrían margen para recortar tasas antes de fin de año, estimulando el crédito. Nadie sabe exactamente qué va a pasar. Las negociaciones están vivas, pero frágiles. Lo que sí sé es esto: en el riesgo estanflacionario ya está en el sistema. Aunque el petróleo bajara esta semana, los precios no se revierten en días, y eso significa que independientemente del escenario, hay pasos concretos que tienen sentido tomar ahora mismo. ¿Qué hago yo con todo esto? Hay 3 cosas concretas que tiene sentido considerar ahora mismo, y una de ellas la puedes hacer hoy. Este es el tipo de análisis que no encuentras en los medios convencionales, y si llegaste hasta aquí, ya tienes el mapa completo: qué pasó, por qué pasa, qué puede pasar. Ahora, vamos con lo accionable. Personal, haz esto esta semana. Primero, revisa tu exposición al precio del combustible en tu presupuesto mensual, no para alarmarte, sino para saber con exactitud cuánto estás gastando en transporte y energía. Si ese número supera el 15% de tus ingresos, tienes un punto de vulnerabilidad que vale la pena reducir. Puede ser tan simple como ajustar ciertos hábitos de desplazamiento o anticipar compras de productos que dependen de logística. Segundo, si tienes deudas a tasa variable, este es un buen momento para revisar si conviene convertirlas a tasa fija, con los bancos centrales en pausa forzada y un riesgo latente de subir tasas. El crédito variable puede volverse más costoso antes de lo esperado para quien tiene capacidad de inversión menos se considera en las próximas semanas. En contextos de estanflación histórica, ciertos activos han funcionado como refugio, commodities como el oro y la plata, y empresas del sector energético que se benefician del precio alto del crudo. También vale la pena mirar bonos ligados a inflación TIPS, NEIUU, o equivalentes en tu país como cobertura parcial. Personalmente, lo que me parece más interesante en este momento es mirar las bolsas de países exportadores de petróleo en la región: Colombia, Brasil, México, que han recibido presión a la baja por el ruido geopolítico, pero que podrían beneficiarse si el precio del crudo se mantiene alto y el conflicto se resuelve. Eso no es una recomendación de inversión, es el razonamiento que yo estaría siguiendo. Investiga y decide con tu propio criterio. En el plano macro, sigue estos indicadores en las próximas semanas. 3 cosas que yo tengo en el radar. 1, en el dato del CP y de abril de Estados Unidos, que se publica hoy mismo, 12 de mayo. Se espera 37%. Si supera ese número, los mercados van a reaccionar nerviosamente. Fuente Trading Economics. Proyección. Mayo 2026. 2, que sale de la cumbre Trump-Xi en Pekín esta semana. Si hay señales de mediación china en el conflicto de Irán, el mercado lo va a leer como positivo. 3, el ritmo de las negociaciones entre EIU e Irán. Hay un memorándum de 14 puntos sobre la mesa. Si las partes acuerdan siquiera una pausa de 30 días para negociar,
Hormuz empieza a normalizarse. Fuente en la tercera en Reuters, 10 de mayo 2026. Y hay algo más que me parece importante señalar. En la crisis del petróleo de 1973, los países que salieron mejor parados no fueron necesariamente los que tenían más reservas energéticas, fueron los que tenían menor deuda externa, mayor cohesión en la política monetaria, y poblaciones con mayor capacidad de ahorro. En otras palabras, a la fortaleza estructural importa más que la exposición directa al petróleo. Eso es relevante para la región, porque algunos países, como República Dominicana y Panamá, con crecimiento proyectado de 45% y 43% respectivamente, están demostrando esa resiliencia. Fuente en Bloomberg, Linean City, 29 de abril 2026. Con todo esto en mente, déjame resumirte en 3 frases lo que hemos visto hoy entonces. 1. El cierre del estrecho de Hormuz es la mayor disrupción energética desde 1973. Incluso si se resuelve mañana, el daño en precios tardará meses en normalizarse. 2. Eso crea estanflación, menos crecimiento y más inflación al mismo tiempo. Un mecanismo que viaja directamente desde el Golfo Pérsico hasta tu canasta básica, tu crédito y tu empleo, sin importar dónde vivas. 3. Hay 3 escenarios posibles. El más probable es un acuerdo frágil en semanas que da alivio lento. El negativo implica tasas de interés más altas y más tiempo. Y hay una sorpresa diplomática posible esta misma semana que cambia el tablero. Pregunta para comentarios. Geoshare máxima eficacia según datos del canal. ¿En qué país estás viendo esto? ¿Y cómo estás sintiendo el impacto en tu economía personal? Cuéntame en los comentarios, me interesa escuchar desde todas partes de la región. La semana que viene voy a publicar algo que cambia la forma en que ves los bancos centrales en este contexto. No es lo que estás pensando. Activa la campana para no perdértelo. Si este análisis te fue útil, pausa, dale like, para que YouTube lo muestre a más gente en nuestra región. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento.